tardes, colegas. Quiero contarles que el acta de la sesión número 180 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 181 ordinaria se pone a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 19925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para facilitar la obtención de patentes de alcoholes de música en vivo por parte de los establecimientos que indica. En segundo lugar, un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley antes mencionado. En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Eguiguren, Durán don Eduardo, Durán don Jorge, Mellado don Miguel y Walker, y de la diputada señora Olivera, que establece el carácter vinculante a los informes exigidos por la ley 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y por la ley 19925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para otorgar patentes de alcoholes. En cuarto lugar, un oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual informa que la Sala accedió a la solicitud que le planteó esta comisión en orden a refundir y tratar conjuntamente los boletines 18858 y 11889 ya refundidos con los siguientes proyectos de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional correspondientes a los boletines 14252 y 14475, todos ellos relativos a deudas por derechos de aseo municipal. En quinto lugar, un oficio también del Secretario General de la Corporación, mediante el cual informa que la Sala accedió también a la solicitud de esta comisión en orden a refundir y tratar conjuntamente los 5 proyectos de ley de origen en moción que se individualizan y que se refieren a la exigencia a los candidatos a cargo de la elección popular para someterse a un examen de drogas. Finalmente, una nota de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora María Paz Troncoso, a la que acompaña ejemplares de los 6 títulos publicados resultantes del trabajo realizado por la Subdere en coordinación con la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, en el marco del proyecto denominado Hacia una nueva institucionalidad de Estado a nivel local mediante la división de municipalidades. Dicho proyecto apunta a la construcción de un nuevo municipio que esté en función de las necesidades actuales de la ciudadanía y tenga capacidad de adaptarse a las demandas del futuro. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Si no hay palabras, ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Longton. Presidenta. Gracias, Presidenta. Sí, no, solamente para ver la posibilidad de citar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL y al presidente del CERVEL a raíz de los hechos acontecidos algunos días a propósito de las firmas realizadas ante notario fallecido por parte de la candidatura de la lista del pueblo de Diego Ancalao, porque es sumamente preocupante lo que tiene que ver con la revisión de estos procesos, Presidenta, y yo creo que es necesario que tengamos claridad en atención a los protocolos que se están utilizando por parte del CERVEL, porque una cosa es lo que está establecido en la ley 18.700 y otra cosa es cómo se llevan a cabo la revisión de estos procedimientos considerando los plazos agotados que existen y la cantidad de firmas que hay que acreditar determinadas candidaturas. Y pongo el ejemplo de las candidaturas, por ejemplo, independientes a candidatos presidenciales, que se exigen más de 30.000 firmas. Y todos sabemos que hubo plazos, muchos candidatos o varios candidatos juntaron dicha firma en un espacio de tiempo muy breve. Y después esas candidaturas, después de algunos días, tienen que ratificarse. Por lo tanto, si bien gran parte o parte importante de dichas firmas son a través del sitio web, no un número menor son a través de notario. Y ahí hay varias cosas que hay que verificar y por eso es necesario determinar los protocolos de revisión de dichas firmas, sobre todo considerando que tienen que ser candidatos, por ejemplo, una persona no puede suscribir una candidatura independiente, no puede suscribir a dos candidaturas distintas. Hay que verificar si es que la persona es independiente o no al momento de suscribir dicha candidatura. O sea, son procesos complejos. Entonces, para legitimar las candidaturas y que sean candidaturas válidas de acuerdo a nuestro sistema de democracia representativa, lo mínimo es que dichas candidaturas tengan un proceso transparente
hacia la ciudadanía y que no se produzcan situaciones tan escandalosas como las que vivimos hace pocos días atrás. Entonces, por eso creo relevante, Presidenta, que dicho organismo pueda venir a la comisión y nos pueda explicar dichos protocolos, porque, por ejemplo, yo me encontré con una norma, la 18.700, en que señala en que el CERVEL va a otorgar facilidades para revisar si son independientes los patrocinantes. Entonces, me gustaría saber qué facilidades se le otorgan a los candidatos para verificar si dichos patrocinantes son en definitiva, independiente. Entonces, hay una serie de procesos, Presidenta, que tienen que estar establecidos en protocolos del CERVEL y me gustaría saber si es que realmente tienen la capacidad para realizar con la suficiente acuciosidad todo lo que tiene que ver con las firmas para poder acreditar una determinada candidatura. Eso, Presidente. Muy bien, diputado Longton. Vamos a intentar entonces invitar en los próximos días a don Andrés Tagle del CERVEL para que nos pueda explicar en detalle. Después le voy a dar detalles de cuándo, señor secretario. ¿Acordado entonces, presidente? Sí, por supuesto, sí. Acordado. Y al director también, me parece que dijo don Andrés. A los dos, y al director. Ok. Bueno, dicho, si no hay otra palabra en puntos varios, ¿hay? La diputada Joana Pérez. Sí. Gracias, presidente. Saludar a los integrantes de la comisión y a los que están conectados. La verdad, presidenta, que hemos conversado este tema en la comisión, lo hemos puesto en tabla, pero creo que al día de hoy, cada día es más compleja la situación que se vive en Arauco, la Araucanía, en la macrozona sur. Y si bien pueden haber una comisión de seguridad ciudadana que pudiera abordarlo, podemos hacer una comisión investigadora, podemos pedir una sesión especial e incluso abordar otras materias de fiscalización como inclusive una acusación constitucional para el ministro del Interior. Yo quiero, presidenta, que al menos nos demos un tiempo y le pido a usted que podamos abordar este tema, que el ministro del Interior nos informe qué está haciendo en la zona con motivo de lo que sucede en materia de violencia, la falta de Estado de Derecho, el miedo que tienen los habitantes de esta zona y que día a día solamente dan argumentos que son materias legislativas, que hay que aprobar tal o cual ley, y no se hace responsable de lo que acontece en nuestra zona, donde las personas después de las 6 de la tarde no pueden salir, donde hay atentados, donde se está escalando esta ola de violencia en no solo ya la Araucanía, sino el sector cordillerano de Biobío, y donde día a día tenemos 2 o 3 episodios de inseguridad, de quemas, de incluso personas fallecidas. Yo creo que ya basta, esta comisión tiene una responsabilidad, es la de gobierno interior, la que se relaciona con el Ministerio del Interior, con los recursos públicos que se ponen a disposición, y me gustaría, señora presidenta, que pudiéramos citar al ministro del Interior a que nos dé, ¿cierto?, lo que es a lo menos su estrategia. Tenemos delegados en esta zona, delegados de la macrozona sur, delegados presidenciales que los han ido cambiando, todos sabemos cómo se nombran, cómo llegan y cómo se van, porque la verdad es que lamentablemente no queda nada en concreto, pero creo que ya es hora que esta comisión, así como hemos asumido tantos temas de democracia, de fortalecimiento, de aprobar todo lo que el Ejecutivo nos ingresa con las urgencias respectivas, ¿cierto?, de manera transversal, porque estamos por fortalecer la democracia y otras materias, ya es hora de que esta comisión asuma también la responsabilidad y su coordinación y fiscalización en materias de gobierno interior. Así que le pediría citar al ministro del Interior y que nos dé cuenta qué acciones ha cambiado desde las últimas que fue a la comisión y qué otras estrategias tiene con la institucionalidad gubernamental en la zona. A él le corresponde asegurar y dar lo que es el control público en la zona, y eso yo hoy día no lo veo. Yo soy diputada de ese distrito de Arauco, y lamentablemente yo no tengo más excusas, ¿cierto?, para nuestra gente, y por lo tanto exijo que el ministro del Interior nos informe qué está haciendo en la zona, cuál es su estrategia para ya parar esta ola de violencia. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputada Pérez. Sí. ¿Usted está solicitando solamente la presencia del ministro del Interior o también, ¿no es cierto?, del delegado de la macrozona sur, el señor Urquizar? Mire, yo creo que esto no va a poder ser solo una jornada, presidenta. Sé que tenemos otra urgencia, a mí me gustaría a lo menos escuchar al encargado, que es el ministro del Interior,
los otros son funcionarios del ministro del Interior, y después veremos con quiénes podemos seguir abordando. Y si esto da para otras instancias, lo derivaremos a otra instancia. Pero creo que esta comisión ya ha abordado este tema, lo vimos con el ministro anterior, que fue Víctor Pérez, hemos estado con todos los ministros abordando esta situación, y este gobierno hoy día ya no da el ancho, pero todavía le quedan meses para gobernar, y pido que hagan el trabajo en la zona. Eso es, Presidenta. Ministro del Interior, para partir. Presidenta. Ok, diputada Pérez. Diputado Molina, usted está solicitando la palabra. Muchas gracias. A ver, en la misma línea a través suyo, Presidenta, de mi colega, a mí me gustaría que pudiéramos citar también a la Comisión, al Fiscal Nacional y también al General de Carabineros. ¿Y por qué lo digo? Porque es sumamente importante que nos hagamos cargo de declaraciones que han habido, en este caso, por ejemplo, del presidente de los gremios de los fiscales, que declaró de que a ellos no se les podía pedir cuentas si es que no se les entregaban los recursos necesarios, hizo ver de que estaban siendo amenazados también, y al mismo tiempo que no tenían vehículos, que los vehículos no tenían GPS, etcétera. Y estamos a puertas de una discusión de presupuesto. Lo mismo, Presidenta, con el tema de las policías. Y en esto me gustaría que pudieran ser el General de Carabineros y el director de la Policía de Investigación, entendiendo que nosotros sí tenemos una responsabilidad en la discusión de presupuesto de estas tres instituciones al final, ¿cierto? Que sería muy bueno saber realmente si están solicitando y si no se les están entregando los elementos, porque todos nosotros, al igual que usted, Presidenta, y los colegas, hemos sido testigos de la falta, por ejemplo, de vehículos. Y cuando se llega a la región de la Araucanía, después de una entrega oficial de 600 vehículos y se entregan 14, la verdad es que el 5% de la población está en la Araucanía. Y uno diría, bueno, le tocarán de los 600 y tanto, quizás 40, quizás 35, pero llegan 16 o 14. Entonces, el punto está en que cada una de las comunas se queja de tener vehículos con tremenda cantidad de kilómetros que están en para. Los policías te dicen, mire, estos pantalones tienen 5 años, nosotros tenemos los elementos, es decir, tenemos la posibilidad de hacer frente a este tipo de crimen, pero no tenemos los elementos necesarios. Entonces creo que también los gobiernos regionales, si aquí el gobierno central efectivamente vemos que hay dificultades, no sé si en la ejecución, en la cantidad de firmas, en la burocracia, en lo personal yo me di cuenta al ser intendente la tremenda, diríamos, incapacidad de algunas instituciones de ejecutar recursos, a pesar de tener los recursos. También me gustaría ahí que pudiéramos revisar esa parte con las instituciones de la Fiscalía, cómo está su ejecución presupuestaria, porque claramente es probable que debamos, ¿cierto?, pedirle al gobierno que agilice la manera en la cual se sacan adelante los presupuestos, y estos presupuestos de las instituciones a veces los van dejando las instituciones, la DIPRE, les da lo mismo y no lo firman, y bueno, como no hay nadie detrás, tienen los presupuestos y no los gastan. Entonces, me gustaría que nos hiciéramos un poco cargo de este tema, Presidenta, que creo que es algo que puede dejar este gobierno desde ya instalado, y que no nos encontremos, también hay que decirlo, con que la oposición, ¿cierto?, por distintos motivos, algunos que pueden tener explicaciones, pero deja en cero el presupuesto carabinero, ¿cierto?, como una perreta del presupuesto, y dice, no, esta cuestión lo vamos a dejar en cero, y empezamos las negociaciones y todo. Entonces a mí me gustaría que ojalá esa discusión de presupuesto hoy día tenga rostro, tenga efectivamente claridad. ¿Qué estamos comprando? Estamos comprando chaleco antibalas, estamos comprando las famosas cámaras, estamos comprando todos los elementos para poder tener efectivamente los temas de seguridad. Y bueno, y si tenemos que llamar acá a los gobernadores para pedirles ayuda, también porque quizás es más ágil que lo hagan los gobiernos regionales, bueno, hagámoslo. Y podemos pelear quizás un presupuesto también para las regiones que dicen ellos muchas veces, ahí viene la discusión, no, pero es que nosotros no tenemos por qué comprar vehículos carabineros, ¿por qué no nos tenemos que hacer cargo? Pero compran ambulancias, compran camiones para los municipios, compran máquinas para los municipios, que muchas de esas quedan, muchas botadas, ¿cierto?, no se cuidan, y uno ve los cementerios de máquinas en los municipios también. Entonces, creo que nos debemos hacer cargo de estas dos cosas. Creo que es un tema que este gobierno puede dejar instalado, de que ya las instituciones estas no se escuden en que no tienen presupuesto y que por lo tanto no se les pueden pedir cuentas. Eso, Presidente.
Gracias, diputado Molina. Les propongo que me den la facultad de poder organizar un par de sesiones, seguramente que van a tener que ser adicionales para poder tratar estos temas e invitar a todas las personas que han solicitado, tanto la diputada Pérez como el diputado Molina y todo aquel diputado que me haga llegar alguna notita respecto al tema. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Ya. Acordado. Muy bien. Bueno, Solo, Presidenta, pedirle celeridad porque no podemos seguir esperando. Solo eso, nada más, gracias. sin duda, diputada Pérez. Quisiera entonces pasar al primer punto de la tabla. Estimados colegas, tenemos que discutir en general el proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para facilitar la obtención de patentes de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indican. La urgencia vence el 2 de septiembre. La idea, estimados colegas, es que nos han confirmado la participación para ver este proyecto el señor subsecretario de las Culturas y de las Artes, don Juan Carlos Silva. Bienvenido, don Juan Carlos. Acompañado por el abogado asesor legislativo de gabinete de esta subsecretaría, don Raimundo Varela. Bienvenido, don Raimundo. También hemos invitado a la directora de la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, la señora Catalina Bravo, y al presidente del Movimiento Fuerza Cultural, señor Sebastián Milos. Ambos bienvenidos. Quisiéramos entonces partir con... ¿no tenemos a nadie del Ejecutivo? Ah, don Juan Carlos, de veras, perdón. Don Juan Carlos, quisiera partir con usted para que nos explique el tenor del proyecto y de ahí vamos, ¿no es cierto?, abriendo los espacios de presentación. La idea, colega, es que lo votemos en general una vez terminadas las presentaciones de los invitados para después poder avanzar en la discusión en general del proyecto de la diputada Karin Claudia Luc. Don Juan Carlos. Gracias, Presidenta. Saludar también por su intermedio a la Secretaría de la Comisión y a las parlamentarias y los parlamentarios presentes. Importante para nosotros, como gobierno y como Ministerio de las Culturas, estar presente hoy día acá en una comisión distinta a la que permanentemente vemos los temas relativos y pertinentes a la Comisión de Cultura. También ver a Fuerza Cultural, a la Fundación Músicos de Chile, que puedan exponer también una realidad del sector de cara a las materias propias de esta comisión. Es sumamente relevante, Presidente, y si bien es acotado y muy breve el proyecto, creemos que es importante y puede tener un efecto importante en la medida que tengamos coordinaciones importantes a la hora de ejecutarlos. ¿En qué radica, Presidente, este proyecto? Quiero decir que también se trabajó con la SECPRES, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con los distintos órganos, instituciones públicas del gobierno que tengan algún decir también en esta materia. Ya del año 2013 hubo una modificación, Presidenta, a la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas y se incorporó una patente, una letra Q, ¿ya?, que es una patente accesoria, que es la única patente accesoria que tiene la disposición y que dispone de una patente que se llama de salones de música en vivo para establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comidas según el tipo de patente principal, donde se realicen presentaciones de música en vivo ascendiente a 3,5 UTM. Y dice que solamente se puede otorgar en carácter de accesoria a los establecimientos que tengan las patentes de la letra C, E y Ñ. ¿Cuáles son estas patentes? Bueno, las de restaurantes, las de salones de té y las de bares y cantinas. ¿Qué ocurrió? Que en la práctica, si esto fue bien impulsado y obviamente hubo bastante consenso, Presidenta, en su época para sacar este proyecto de ley como una legislación que propiciara una mayor presentación de música en vivo. Y que nos dimos cuenta que en la práctica los trámites de obtención de la patente hizo que finalmente hubieran muy pocas patentes que se hayan otorgado. Quiero decirle que incluso hicimos una solicitud de acceso a la información pública a los municipios capitales regionales, de las cuales solamente nos contestaron en el caso de Arica y de Rancagua, donde había 1 y 10 patentes de salones de música respectivamente. Es decir, es mínima o casi nula la cantidad de patentes de salones de música que se ha otorgado desde que está la norma en vigencia. Y eso nos hizo repensar y tratar de mejorar la ley para lograr reactivar también al sector.
Obviamente que los problemas que ha tenido el sector y que han quedado al descubierto bajo ningún punto de vista, queremos pretender y queremos ser muy humildes en eso, solucionarlos en su totalidad con este proyecto de ley. Tampoco los enormes problemas que ha tenido el sector de la música, pero sí creemos que va a ser un avance en razón de la realidad actual. ¿Y por qué? Porque primero estamos flexibilizando la obtención de esta patente. Ya no va a ser necesario pasar por el Consejo Municipal, por la aprobación. Efectivamente va a tener un carácter de accesorio, pero accesorio real, es decir, pagando las 3,5 UTM a quienes tengan la titularidad de las patentes que anteriormente señalé, sumándole nuevas patentes adicionales también. Es decir, ahora los hoteles, las hosterías, moteles, restaurantes de turismo, quintas de recreo, círculos o clubes sociales, ¿ya? Todos esos establecimientos que anteriormente no podían acceder, ni aún con la aprobación de la anterior del Consejo Municipal a la patente de salones de música, ahora también podrán acceder sin esa aprobación del Consejo Municipal con el solo cumplimiento y pago del monto respectivo. Es importante esto también, y una última modificación, Presidenta, que en la descripción de la patente de hoteles y anexos de hoteles se incorpora ya directamente la posibilidad de realizar presentaciones de música en vivo. Es decir, ahora, además de todo lo que he señalado, las patentes de cabaret, que son las históricas que han tenido la posibilidad de presentar música en vivo, la podrán seguir teniendo, los hoteles o anexos de hoteles y todas estas otras que señalé de manera accesoria. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hay muchos también restaurantes que tenían la intención, la mayoría de las patentes que se otorgaron de estas tres que anteriormente podían acceder a la de patentes de salones de música, la que más existe y que más se otorga en este levantamiento que hicimos es la de restaurantes, pero muy pocas hacían el trámite porque tenían que volver a pasar, obviamente, por el Consejo, cosa que, como señalé, ya se elimina y va a ayudar mucho. Quiero terminar agradeciendo mucho, Presidenta. Hay muchas situaciones que podemos adentrar o profundizar respecto a lo que podría haber hecho el Ministerio en razón de la pandemia. Creo que no es el momento ahora, sino que enfocarnos en lo que el proyecto de ley y la tabla dispone y decirle que creemos que con una buena difusión con el gremio de los hoteles, el gremio de los restaurantes y con lo que tenga que ver también con las asociaciones de municipalidades, vamos a poder ver que un mejoramiento de la ley también implique una implementación práctica. Poder programar música en vivo ayuda a activación no solamente de la música, de los restaurantes, de los hoteles, y a pasar un mejor momento que con lo que ocurre con música envasada, ciertamente. Eso en términos generales, Presidenta, y a disposición también quiero señalar, para cerrar, que esto yo lo informé antes que nada al Consejo de Fomento de la Música Nacional, que me toca el honor de presidir. Veo que Sebastián Milos, acá presente por su intermedio, fue parte de muchos años de ese consejo. Ya también lo informé al presidente de la SCD, el señor Rodrigo Osorio, porque creíamos pertinente como gobierno antes del ingreso que estuvieran en conocimiento. Eso, Presidente. Gracias, subsecretario. Antes de darle la palabra a la señora Catalina Bravo, le voy a hacer una solicitud, don Juan Carlos, y es pedir a través suyo que pida la renovación de la urgencia, porque vamos a partir tratando esto, vamos a tratar de ser bastante ágiles en la tramitación, pero obviamente de aquí al jueves no alcanzamos a sacarlo así de una, así que por favor, si usted pudiese ayudarnos en aquello, don Juan Carlos. Me comprometo, Presidente, y también el ministro Sexpress, Juan José Sosa, está principalmente preocupado también de sacar este proyecto. También tiene bastante cercanía con el sector de la música y voy a ver directamente con él las gestiones que usted señala si lo estima. Gracias, don Juan Carlos, se le agradece. Entonces vamos a pedirle también, vamos a darle un espacio a la directora de la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, la señora Catalina Bravo. ¿Está por ahí la señora Catalina? Acá estoy, muchas gracias. Bienvenida, Catalina, tiene usted la palabra. Desde ya, muchas gracias por la invitación de querer ser parte de esta mesa. Estamos muy honrados de poder participar. La verdad es que como Músicos Chilenos Unidos estamos principalmente preocupados por los intereses y el bienestar de los músicos en este tipo de instancias. Hay cosas que me gustaría discutir que, si bien este proyecto está enfocado principalmente en clubes nocturnos y ventas de alcoholes y son modificaciones de ley, me interesaría mucho también dejar en la mesa el asunto de cobros indebidos a músicos por parte de los clubes nocturnos.
¿A qué me refiero? Que muchas veces los clubes nocturnos que hacen tocar a bandas y que incluso invitan a músicos, obligan a los músicos a ellos mismos pagar sus derechos a la SCD, cosas que son dadas como por ejemplo esto. No me refiero así a los gastos de producción, que serían de implementación, de equipamiento, de bandas, pero sí me refiero principalmente a los gastos que deberían incurrir principalmente los dueños de locales y no los músicos. No sé si me comprenden. Es sumamente indispensable también que para estas modificaciones al proyecto se incluyan no solamente los espectáculos de música en vivo, sino que también englobe todo lo que tenga que ver con los espectáculos con música en vivo, ya debido a que hay muchos otros tipos de artistas también que se presentan en clubes nocturnos, como comediantes, como gente que practica espectáculos de magia, que también no han podido presentarse en cualquier lugar debido a los decibeles, a la cantidad de decibeles que tienen y que ellos también deberían ser considerados. O sea, el espectáculo que incluya música en ciertos niveles o decibeles y todo eso, debería englobar más un espectro más amplio de la cultura, esta modificación, ya sea en un detalle de palabras. Y además nos interesaría también ser parte en sí de todo lo que signifique el desarrollo ya del trabajo de la patente de espectáculos con música en vivo. Nos interesaría mucho debido a que los clubes nocturnos están incurriendo en demasiados cobros a los músicos, al punto de que han habido clubes nocturnos de que cobran a los músicos por tocar. Y eso ya no es tan conveniente. Hay que entender, por un lado, de que los músicos necesitan tener tribuna, que necesitan ser vistos, necesitan tener audiencia, pero también hay que comprender que el músico necesita vivir de lo que hace. Y eso me gustaría también mucho discutirlo, y me gustaría también que se pudiesen abrir más puertas para que esto pudiese ser controlado de alguna forma desde el proyecto de ley, si es que pudiese ser factible. Si es que pudiese estar la factibilidad, me gustaría mucho poder trabajar eso. Y bueno, hay otros puntos también que me interesaría discutir, pero quisiera también escuchar la mesa en qué se desarrolla y para poder seguir trabajando en esto. Gracias. Gracias, estimada Catalina. Hemos tomado nota de sus preocupaciones, particularmente lo que dice relación con obligar a pagar los derechos a los propios músicos. Probablemente pudiésemos hacer alguna indicación en la discusión del proyecto que agregara esa nota en alguna indicación, y probablemente también podríamos abrir un poco el espectro respecto de que fuera con música en vivo para otro tipo de espectáculo. Tengo dudas respecto de que si podamos abrir el espacio para que los clubes que le cobran por tocar a los músicos, porque creo que ahí ya se arranca de la idea matriz del proyecto. Probablemente ese tema es difícil que lo podamos incluir aquí, pero el resto me parece que podemos de alguna manera, algunos de los parlamentarios de esta comisión, intentar hacer algunas indicaciones en la discusión del proyecto. Agradecerle su intervención, Catalina, y seguramente vamos a estar en contacto con usted para poder avanzar en la discusión del proyecto, y invitar ahora, ¿no es cierto?, a darle este espacio a el presidente de Movimiento Fuerza Cultural, señor Sebastián Nilo. Sebastián, tiene la palabra. Muchísimas gracias, saludos a todas y todos. Bueno, en primer lugar, un honor estar acá. Cuando nace Fuerza Cultural, nace un poquito pensando en esta necesidad de estar más presente en este tipo de discusiones previas a las leyes, digamos. O sea, cuando uno puede tener la posibilidad de aportar con la experiencia, un poco con lo que afecta también estas leyes a muchos sectores, muchas partes de la cadena de valor, que es bien compleja. Yo que llevo 12 años trabajando en esto, todavía no logro entenderla bien, porque realmente tiene muchos componentes, entonces es bueno que podamos transmitir un poquito de esa experiencia. Y bueno, parto diciendo que esto es una buena noticia. O sea, yo recuerdo cuando fue anunciado este cambio el año 2013, ¿no es cierto?, y se aplicó, fue una buena noticia, no fue muy difundida, digamos, pero
pero sí los que supimos lo tomamos como realmente un gran paso. Está previo a eso muy acotado a la música en vivo, a espacios muy como anticuados, digamos, los cabarets, ¿no es cierto? Son palabras que ya casi ni se usan. Entonces, ya que se ampliara ese espectro, era sin duda un gran paso. Sin embargo, no tuvo el efecto, como decía Juan Carlos, el efecto esperado. Yo diría una suma de cosas, ¿no es cierto? Desinformación, un poquito a veces dejación, prejuicios, etcétera. Y porque también convive con otras normas como la norma, ¿no es cierto?, municipal. Entonces, muchas veces para el restaurante o para el local era más fácil decir, mira, no se puede, que un poquito dar esos pasos, hacer esas gestiones para que sí se pudiera. Entonces, este nuevo paso, un poco recogiendo ese poco impacto, nos parece muy positivo y va en la línea un poco de reactivar este sector que lleva casi 2 años, sin exagerar, yo creo que el sector más afectado, o sea, la música, seguramente otros sectores dirán que injusto lo que estoy diciendo, pero la música es probablemente el único oficio o profesión que se tuvo que detener completamente. O sea, en el fondo, el cine, otros, ¿no es cierto?, el libro, tienen otras formas de distribución, pero la música, el motor de la industria musical, es la presentación en vivo. Y mueve no solamente a los músicos, sino que a toda como les decía, una cadena muy grande desde publicistas, gente que trabaja en los managers, los técnicos, vestuaristas, hay una cantidad de gente involucrada tremenda. Los compositores, sin duda, etc. Y cuando no hay recursos también hace que también hasta los estudios de grabación se ven afectados finalmente, porque no hay plata para poder en el fondo seguir creando, etc. Bueno, entonces, diciendo eso, yo creo y siendo que la ley la modificación es bastante sencilla y bien concreta, yo coincido absolutamente, lo decía con la compañera ahí de la Fundación Músicos de Chile, de que algo que también iría en un buen sentido es ampliarlo, que no quede acotado solamente a espectáculos de música en vivo, ¿no es cierto? Sino, ¿por qué? Porque el espectáculo de música en vivo podría también interpretarse muy estrictamente, en el fondo. Yo creo que es más correcto hablar de espectáculos con música en vivo, ¿ya? Las artes muchas veces se cruzan. Hay espectáculos teatrales con música en vivo, puede haber un mago con música en vivo, un mimo podría ser con música en vivo. Entonces, es importante en el fondo como que no dejarlo como que alguien pudiera interpretar, ustedes, no sé, tienen un bailarín, entonces ya no es un espectáculo de música en vivo. ¿Se entiende? O sea, como que quede eso como abierto. Y bueno, eso básicamente. También aquí tengo una anotación para que no se me olvide. Eso yo diría que algo muy importante también, pensando un poco, evaluando un poco el poco efecto que tuvo lo del 2013, creo que esto debería ir acompañado también con una campaña de difusión, con una capacitación, tanto a nivel de los artistas, de los productores también de eventos, como de los propios locales. O sea, es importante que se entienda cuáles son las posibilidades, las limitaciones, pero que de alguna manera como que eso se pueda transmitir bien, y probablemente una campaña simple pero dirigida a los afectados, en el fondo, a los que pueden ahora incorporar música en vivo. Y una duda un poquito, si es que tuviera que sumar una propuesta más, es quizás incorporar supermercados. También, claro, uno se imagina el supermercado a lo mejor como en el estricto rigor, es como uno se imagina mucho tocando un músico, una banda en un supermercado, pero perfectamente podría haber alguien tocando, no sé, jazz en un supermercado, ¿por qué no? Es un buen espacio también de compartir la cultura. Probablemente el supermercado puede generar espacios también. Hay supermercados que tienen su espacio de cafetería. Yo no lo dejaría excluido per se, porque también podría ser un espacio interesante para la discusión de música en vivo también. Eso por mi lado. Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, Sebastián. Ahora ofrezco la palabra a los parlamentarios que quieran hacer algún tipo de consulta. No hay otro. Díganme. Sí. Diputado Celso Morales.
Bien, muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado. A mí me saltan algunas dudas con respecto al proyecto de ley y más bien las preguntas van hacia el Ejecutivo. Primero, sacar de la opinión al Consejo Municipal, en un principio a mí me parece duro. Ojalá se pueda profundizar más con respecto a por qué se saca al Consejo Municipal de estas patentes. O es porque son burocráticos, o es porque se entraban ahí precisamente estos permisos, pero sin lugar a duda que los consejos municipales los concejales en particular, son los que llevan la representación de los vecinos de los sectores donde están ubicados estos locales. Entonces también tiene que estar, yo creo que la opinión de ellos, buscar alguna forma de cómo sea más ágil. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque de verdad algunas veces estos permisos los propios dueños no lo realizan el trámite por lo burocrático que es. Eso es cierto, es verdad. Pero si se pudiera buscar una fórmula sería macanudo. Y la consulta es saber, Presidenta, por su intermedio, y también creo que nosotros también deberíamos hacerlo, es invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, saber si el Ejecutivo hizo esas conversaciones, cuál es la opinión que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades, porque son incumbentes directamente con respecto a un permiso de esta naturaleza. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Morales. Vamos con las consultas del diputado Longton, después del diputado Berger, y damos el espacio para contestar las consultas. Sí, Presidenta, lo mío tiene que ver más, yo estando de acuerdo con el proyecto, principalmente no solamente por la demora de los trámites administrativos, sino que además porque los hoteles, los anexos de hoteles, etcétera, muchas veces inician estas actividades precisamente para poder complementarlo con actividades en vivo de distintos tipos de artistas, y la dificultad para sacar esa patente redunda en además un detrimento económico del mismo local que tenía esa finalidad. Entonces, al final, precisamente lo que termina siendo una determinada actividad en determinado sentido, termina siendo mermada por las dificultades para poder iniciar en completo orden lo que se tenía presupuestado. Por lo tanto, me parece que van de la mano una y otra patente, por lo tanto son complementarias. Despejado eso y estando de acuerdo en el proyecto, Presidenta, tengo un par de dudas. Primero, cuando se dice los hoteles y anexos, la definición de anexo, esta es una pregunta para el Ejecutivo principalmente. ¿Qué significa anexos? ¿El local que es continuo, es parte de la propiedad? Anexo está un poquito más... me gustaría saber la definición de anexos, para que no fuera sujeto de una interpretación diversa a lo presupuestado en este proyecto. Y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo con la primera invitada, que señaló que espectáculo artístico consistente en música en vivo. No necesariamente es música en vivo. ¿Qué pasa si hay un artista, un humorista, una persona que hace un espectáculo distinto y que complementan quizás con después música en vivo? ¿Por qué restringirlo a música en vivo? Eso me parece que podríamos ampliarlo, porque las manifestaciones artísticas no se reducen solamente a música en vivo. Y por último, Presidenta, eso también una pregunta al Ejecutivo. Y por último, no sé si hay un tema, yo no sé si tengo alguna dificultad para poder ver el orden de cómo está planteado esto, porque aquí sale que esto se va a ampliar a los hoteles, a paroteles, que a mí me parece que el hotel queda claro en la letra B, y sale hosterías, moteles o restaurante de turismo, quinta recreo, servicio al auto y círculos o clubes sociales. Pero yo no sé si este párrafo que está establecido acá, entre comillas, en la primera modificación, es necesario incorporarlo en las otras letras, porque si no me parece que podría quedar solamente circunscrito al hotel y anexo hotel. No sé si puede ser quizá un problema mío de comprensión de cómo está redactado, pero quisiera que nos aclarara eso, si no es necesario incorporarlo en las otras letras en que aparecen los restaurantes de turismo, quinta recreo, etcétera, para que quede efectivamente como que esos anexos también se van a considerar incorporados para realizar este tipo de actividades. Eso, Presidente, gracias. Consulta de diputado Longton, como que ya, pero ¿la puede explicar? Sí, Presidenta. Lo que pasa es que en la primera modificación dice, letra B, los hoteles y anexos de hoteles. Sí.
¿ya? Pero resulta que el proyecto tiene contemplado los aparoteles, las hosterías, los moteles, restaurantes de turismo, quinta recreo, que están en las letras posteriores. Ah, ok. Entonces, yo entendería, como está redactado el proyecto, que solamente se refiere a los hoteles y anexos de hotel, y no se refiere a los otros elementos que hizo ver el subsecretario y que además están incorporados en la última modificación del último, en la segunda y última modificación, al incorporar las letras G, I y M. Claro, lo que pasa es que él le explicó, el subsecretario, entiendo yo, a ver si entendí mal, que los hoteles y los anexos de hoteles se entienden por incorporada a la patente. O sea, del minuto que tú tienes patente, ¿no es cierto?, en los hoteles y anexos de hoteles, lo tienes incorporada. El resto hay que hacer el pago, digamos, adicional de 3,5 UTM, si mal no recuerdo. Pero la duda que tengo, más allá del pago, no, es respecto a ampliar, a realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo, en este caso, como está redactado acá. Que eso se puede hacer en los otros casos, en las hosterías, motelos, restaurantes, turismo, quinta recreo, porque en la última modificación dice que no va a pasar por el Consejo Municipal, e incorpora nuevas letras, incorpora la letra G, I, M. Entonces mi duda es que en esas letras supone que la finalidad es poder ampliar el giro al anexo para poder realizar actividades artísticas. Entonces mi duda es, como no está incorporado en esas letras que puedan hacer eso, ¿no va a quedar solamente circunscrito al hotel y anexo hotel? Ya, ok. Eso, gracias. Diputado Berger, usted también tenía una consulta más. Gracias, presidenta. Por supuesto, por su intermedio, saludar a todos los invitados que tenemos en esta sesión. Bueno, entendiendo, ¿no es cierto?, la idea de fondo que tiene esta iniciativa, que es un poco fortalecer, potenciar y también dar la oportunidad a una actividad que ha estado muy complicada, ¿no es cierto?, con la crisis sanitaria producida por la pandemia que nos afecta del COVID-19. Sin embargo, tengo algunas aprehensiones y sería interesante al menos tener, ¿no es cierto?, conocimiento o la visión, ¿verdad?, de lo que son las asociaciones de municipalidades, que son en el fondo las que autorizan este tipo de permisos, de patentes, de derechos municipales, etcétera, porque puede causar, ¿no es cierto?, en algunas comunas, en algunas localidades, algunas externalidades que sean negativas, y dónde van a llegar los vecinos a tocar la puerta y a plantear, ¿no es cierto?, sus inquietudes, va a ser, en primer término, a los municipios. Por eso, como también me llama la atención, como dijo el colega Celso Morales, que esto no estaría pasando por la venia o por la autorización, ¿no es cierto?, o aprobación de los consejos municipales. Al menos los municipios debieran tener conocimiento dónde van a funcionar este tipo de patentes accesorias, como se le denomina. Así que por eso quería proponerse, presidenta, si es posible, que también conocer al menos la opinión que tienen las asociaciones de municipios. Eso, gracias. Gracias, diputado Berger. Yo igual quería hacer una consulta en similar sentido. ¿Cuál es el mecanismo para rescindir una patente de este tipo? Porque efectivamente puede ocurrir, no va a ser el caso, pero puede ocurrir que haya un restaurante determinado que tenga la patente, ¿no es cierto?, de algún espectáculo, música en vivo, pero que finalmente también, ¿no es cierto?, eso termine siendo un problema en determinado barrio, producto, ¿no es cierto?, de los decibeles, o que incluso, ¿no es cierto?, el local no está adaptado como para poder tener un poco, digamos, el ruido inserto solo en el local. Entonces, me imagino que el proyecto, no sé, no lo leí en detalle, si contempla un mecanismo para poder rescindir la patente y cuáles serían las razones, digamos, ya que no pasa por el Consejo Municipal, debiera por lo menos el proyecto establecer algún mecanismo para poder dar solución ante un eventual abuso, digamos, de esta patente. Eso quisiera plantear. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta. Si no, le damos la palabra al subsecretario para que nos pudiese
orientar, y después también le vamos a dar la posibilidad a la señora Catalina de Músicos Chilenos Unidos. Subsecretario. Gracias, Presidenta, ¿no? Y creo que son sumamente pertinentes las preguntas, porque de por sí ya la normativa, independientemente de lo bien inspirada, como bien se señaló, las exposiciones que hubo anteriormente, bien inspirada que fue, generó dos situaciones distintas que hoy día existen y que el proyecto mantiene, pero mejorando la posibilidad de presentación de música en vivo, ya que voy. Que hoy día la ley, en las distintas categorías de patente, tenemos algunas que con el mero hecho de un establecimiento obtener esa patente principal, puede presentar música en vivo. Las peñas, la patente cabaret y los restaurantes diurnos la describen en las características de la patente, ¿ya? Y adicionalmente, con la legislación actual, los restaurantes nocturnos, los salones de té, los bares y cantinas pueden acceder accesoriamente, pagando 3,5 UTM y pasando por Consejo Municipal, a también poder presentar música en vivo como una posibilidad también adicional a los establecimientos ya señalados. ¿Qué hace el proyecto? Es ampliar esa base y flexibilizar solamente el tema, y en eso quiero ser, y usted, Presidenta, bien hace la consulta, solamente respecto a el tema de pasar por el Consejo Municipal, porque el proyecto es claro en señalar que debe respetarse y acreditarse el cumplimiento de los requisitos de zonificación, distanciamiento, las normas del artículo 8 de la misma ley de alcoholes, y también las normas sobre emisión de ruido que tengan las ordenanzas municipales respectivas. Eso que hoy día está en la ley, al consagrarse la patente de salones de música en vivo, se mantiene, eso no se está derogando, y creo que es importante también para dar el resguardo pertinente. Después, por su intermedio, lo que preguntaba el diputado Lonton, y que está bien hecho, en razón de que solamente la descripción de la patente de hoteles y anexos de hoteles se pone la posibilidad de música en vivo, por lo tanto ahí no sería necesario acceder accesoriamente, ¿no es cierto?, a la patente de las zonas de música, a la patente de zonas de música, y no en los otros casos como quintas de recreo, círculos o clubes sociales. Bueno, eso efectivamente por un tema también que tuvimos interno de negociación, y hay que decir que estuvo bien representado, y así lo ha hecho permanentemente la Subdere respecto a los intereses de los municipios, ¿ya? La opinión personal mía es que ni siquiera, o sea, si hubiéramos podido ponerla en la descripción, el año 2013, en todas las patentes, salones de té, en restaurantes, bueno, hubiera sido ideal. ¿Por qué? Porque salones de té se otorga, o restaurantes, o cantinas, sabiendo que van a poder presentar música en vivo, pero se quiso también no entrar a dar esa posibilidad inmediatamente, sino que de manera accesoria, como está en algunos de los otros casos hoy en día. Ahora, el tema va aún más allá. Yo encuentro positivo que se hagan ciertos resguardos, que se haga presente que por qué solamente una manifestación artística como la música, creo que es muy pertinente, bajo ningún punto de vista se busca discriminar, pero claramente el tema de presentaciones de música, el que venía históricamente regulado en los establecimientos que tenían patentes de alcoholes. Esa es la razón. Mi riesgo, Presidenta, es que si nosotros incorporamos más manifestaciones artísticas u otro tipo de actividades, es que vamos a estar tendiendo a creer que cualquier actividad lícita tiene que estar autorizada por ley, y no es así. Ese es el punto. ¿Por qué tenemos que poner autorización en la ley para que se desarrolle una actividad lícita? Cualquier actividad tiene que cumplir con la normativa legal vigente, ¿ya? Eso es lo importante. Pero claramente en el ámbito de la música ha existido históricamente este tema de la convivencia, de que hay locales que obtenían la patente para hacer estas presentaciones donde el consumo de alcohol, por así decirlo, era complementario a la presentación musical en algunos de los establecimientos originalmente, ¿ya? Y aquí se ha querido, en el fondo, a partir de esa patente antigua llamada cabaret, que era muy estigmatizada y que no se otorgaba mayormente por ese estigma por los consejos municipales, ampliar la gama y la posibilidad. Dar la tranquilidad de que bajo ningún punto de vista, y el gobierno ha querido esto trabajarlo sin la mirada de los municipios, como digo, fue esa la razón también que no se haya incorporado en la posibilidad de la descripción principal de los distintos tipos de patentes, y se haya optado por mantener esta posibilidad, y también para no afectar aunque no han sido muchas las patentes que se han otorgado, bueno, quien quiera obtenerla, aunque debe cumplir con las normativas de emisión de ruido, de zonificación, aun cuando no pase por el Consejo Municipal, tiene que acreditar ese cumplimiento de normativa y pagar el fee correspondiente también, para no quitar esa posibilidad de pagos que la ley dispone. Eso en términos
generales, Presidenta, respecto a las preguntas que se han señalado y decir que efectivamente puede parecer a veces algo como discordante el objetivo de la ley en razón de cómo se estructura el proyecto, pero eso es porque así quedó el 2013. Es la única patente accesoria que existe en la ley de alcoholes, además, y lo que queremos es, entendiendo que si entramos en una reingeniería total del tipo de patente, bueno, y que puede ser pertinente, lo que queremos hoy día es que, en base a lo que hay, se facilite, ¿ya?, sin afectar a los distintos intereses de municipios, de artistas, y en verdad lograr la mejor externalidad positiva. Yo reconozco y entiendo que hayan aprensiones. La mejor externalidad positiva es que se pueda presentar cumpliendo la norma siempre en la mayor cantidad de músicos chilenos en los distintos establecimientos, cualquiera sea, que ojalá haya como en otros lugares y en otros países donde se brilla la cantidad de música en distintos establecimientos, bares, salas de té, y eso sea también una posibilidad que la ley cada vez propicia más. Subsecretario, quisiera que precisara así por dos consultas que me da la impresión de que no quedaron bien resueltas. La consulta que hacía el diputado Longton respecto a qué se refiere en el proyecto de ley cuando habla de anexos, o si lo puede responder también, ¿no es cierto?, don Raimundo Varela. Y respecto de la visión de la Asociación Chilena de Municipalidades respecto de este proyecto, no sé si yo entendí que usted señaló que lo habían conversado con la Subdere, pero la Subdere es la Subdere, no es la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces quisiera ver si efectivamente se conversó con ellos o no. Si puede precisar. ¿Qué le parece, Presidenta? Y Raimundo me puede complementar, entendiendo que también una cosa es la patente a un establecimiento y otra es la autorización para un giro comercial específico, aunque no tenga la patente de alcohol. Pero si usted lo estima, Raimundo nos puede complementar en lo que señala. Perfecto, subsecretario. Don Raimundo, usted nos puede contestar, por favor. Está muteado todavía, don Raimundo. Sáquese el mute. Está en silencio. A lo mejor tienen que habilitarse, perdón, Presidenta, que interrumpa, pero a lo mejor tienen que habilitar, ahí sí. Ahí sí. Sí, mire, Presidenta, buenas tardes y por su intermedio a todos los diputados y diputadas. Efectivamente, el término anexos de hoteles se utiliza en la ley y consta en la historia de la ley, pero sin embargo no se hace una definición, ¿cómo se dice?, explícita de o qué se entiende por anexo hotel. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que se refiere a todos los establecimientos propiamente tales, que en este caso serían los hoteles, y todos los establecimientos que se podría decir que podrían funcionar en forma aledaña a los hoteles. Eso respecto de la definición de los anexos, porque como le digo, no aparece una definición explícita ni en la ley ni en la historia de la ley. Solamente quería recalcar a propósito de una cosa que también había consultado el diputado Longton, o creo que fue usted, Presidenta, que había consultado sobre la caducidad de las patentes y en qué caso se podía dar la caducidad de las patentes de alcohol, por ejemplo. Y eso bueno, lo determina, está determinado, es un acto administrativo que lo determina cada municipalidad como un acto administrativo sancionatorio, y que podría darse, por ejemplo, en caso en que existiera una clausura definitiva de un establecimiento amparado por la patente de alcohol, por ejemplo, que fuera el titular y hubiera una clausura. Bueno, en ese caso existiría una caducidad de la patente, o en el caso de que, por ejemplo, no existiera un pago en la patente de alcoholes en los términos en los que lo establece la ley. Ok, entendemos perfecto. Sí, yo creo que coincidimos aquí en sala que el tema del anexo de hotel vamos a tener que ser un poquito más detallados en definirlo, porque yo entiendo lo que quiso decir, o sea que podemos tener el hotel y pegadito al hotel un bar donde se dispense también, sea parte del hotel y se dispense alimentación y
un café al lado, probablemente, pero no sé si queda tan claramente definido, porque cumpliría con lo de alimentación, pero no lo de hospedaje. Bueno, yo creo que va a haber que definir un poquito más eso del concepto de anexo de hotel. La señora Catalina Bravo había solicitado la palabra. Señora Catalina. Sí, gracias. Mira, tengo un par de consultas. Primero es que si este otorgamiento de patentes para espectáculos con música en vivo se va a otorgar en un número limitado por ciudad, y esa inquietud es principalmente debido a que hubieron muchos casos con la antigua patente de cabaret en que el arzobispado de Santiago compraba esas patentes precisamente para que no se llevaran a cabo, como una especie de retención de la patente para que no hubieran este tipo de espectáculos en algunas ciudades. Entonces, yo quería saber si es que de repente se va a otorgar en un número, en un stock limitado estas patentes, y de ser así, si es que la patente, el otorgamiento de patentes de espectáculos con música en vivo también se pudiese retirar u otorgar a aquellos locales que efectivamente lleven a cabo espectáculos con música en vivo y no así sean usados de mala forma o de la forma que lo usó hace algunas décadas el arzobispado de Santiago para no permitir que este tipo de espectáculos se lleven a cabo. Gracias, señora Catalina. Vamos a darle la palabra a la diputada Hernando para que haga otra consulta más y después le pedimos, ¿no es cierto?, al Ejecutivo que la responda. Diputada Hernando. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Tiene que ver con la intervención que acabamos de escuchar de la señora Catalina, porque a mí me llama mucho la atención, habiendo sido alcaldesa, y aquí hay algunos colegas que también han sido alcaldes, porque cuando una patente de alcoholes no se ejerce y no se utiliza durante un tiempo, es causal de revocación. Por lo tanto, al arzobispado tendrían que haberle revocado todas esas patentes después de transcurrir un tiempo si no las utilizaba. Eso como primera cosa que me llama profundamente la atención, nunca había escuchado una cosa así. Y en ese sentido, preguntarle al Ejecutivo que está presente o a alguien si tiene algún conocimiento de eso. Respecto del número de patentes por comuna, eso está regulado en una ley que depende de los intendentes y que establece que cada 3 años hay que hacer una adaptación. Se supone que de acuerdo a la población que hay, se calculan, y las patentes son de diferentes tipos, tanto por cada 1000 de esos, de 1000 habitantes puede haber una de esas patentes. Y la verdad es que de mi experiencia en Antofagasta, que he estado hace varios años, no se actualiza ese número desde el año 2012. Y no sé si lamentablemente, pero al final los intendentes, por una razón más bien política o de no acarrearse protestas o etcétera, no lo hacen y no se actualiza eso. Entonces es una ley que la verdad es que está escrita en el papel, pero no sirve para nada. Entonces yo creo que también habría que revisar, Presidenta, por su intermedio, me parece que deberíamos revisar a lo mejor la patente, o sea, la ley de patentes de alcoholes y de rentas municipales en esto, en lo que se refiere a esto, para modificar esas cosas que en realidad están escritas pero no sirven para nada. Gracias. Gracias, diputada Hernando. Le doy la palabra al Ejecutivo para que nos pueda orientar. Gracias, Presidenta. No, creo que la diputada Hernando fue mucho más clara quizás de lo que podríamos haber sido nosotros respecto al tema de la caducidad y de reafirmar que el no uso también permite la revocación y por lo tanto bajo ningún punto de vista propiciar que con el fin contrario se busque obviamente tener patentes de salones de música. Lo que nosotros buscamos es que el fin sea precisamente el buscado, mayor posibilidad de presentación de los músicos, que es lo que buscamos también tener. Solamente un dato, porque es decir que para nosotros, Presidenta, fue difícil recabar información sobre el estado de patentes, no solamente las patentes de salones de música que se han otorgado en las distintas capitales regionales, sobre las cuales a través de acceso a la información pública pedimos desde el Ministerio de Cultura
la información. Subimos en el caso de Arica y Rancagua 1 y 10, como dije antes respectivamente, sino que también las patentes de salones de té y de bares y cantinas se otorgan muy poco. Y fuimos preguntando también a distintos agentes del sector de por qué ocurre. ¿Ya? Y ocurre porque al final, a través de la patente de restaurantes, que tendría al parecer menor cuantía que algunas de estas otras patentes, se permite también poder cumplir las funcionalidades de estas otras patentes. Es la patente más práctica, por así decirlo, que se ha otorgado. Y ahí sí pudimos tener una información más acabada, Presidenta, de de mayor número de municipios, cuántas patentes de restaurantes existen, ¿ya? Y en ese sentido pudimos ver que, por ejemplo, en el caso de Rancagua hay 374, en Talca 212, Concepción 248, Valdivia 203, Arica 142, Copiapó 56, Coyhaique 66, y sin perjuicio obviamente de las normativas que bien se señalaron que regulan las condiciones o criterios objetivos para determinar el monto de patentes a otorgar. Cada una de esas patentes que yo hoy día señalé va a poder optar de manera más fácil y expedita, pero cumpliendo siempre la misma normativa, a poder obtener esta patente de salones de música. Y ese es el efecto práctico que buscamos, Presidenta, y en eso quiero, como a un arriesgo ser reiterativo, que lamentablemente el objetivo principal del 2013, que fue muy celebrado y todo, no se ha podido obtener porque al final ya sacar la primera patente de restaurantes para los titulares de los establecimientos ya implica bastante trámite, bastante tema, y aún cuando pudieran cumplir con la ley de zonificación de ruido, no realizan el trámite. Si ahora les decimos, mire, usted cumpla con la normativa de zonificación de ruido y solamente pague, yo creo que van a haber muchos más titulares de patentes de establecimientos de restaurantes y de hoteles que habían estado fuera, que puedan también optar. Muchos también titulares, y no quiero alargarme, Presidenta, de hoteles, por ejemplo, a veces se asustaban de poder programar música en vivo porque decían, bueno, como no está en la posibilidad en la descripción de la patente de presentar música en vivo, puedo estar contraveniendo la ley, puedo ser infraccionado. Entonces también eso permite ir también sacando ciertas aprensiones o estigmas que existían respecto a la importancia de presentar la música en vivo sin, obviamente, por eso dejar de cumplir la normativa que bien se ha señalado acá. Gracias, señor subsecretario. Respecto de la pregunta que hizo la señora Catalina, entiendo, ¿no es cierto?, que estaría más que limitado por ciudad, la limitación estaría dada porque esta es una patente anexa a una patente original, y por lo tanto, en la medida en que el número de patentes originales que haya se limita, no es que haya un número establecido limitado por ciudad. Don Sebastián Milos estaba solicitando la palabra y de ahí vamos a cerrar el debate para poder pedir, ¿no es cierto?, la votación en general. Don Raimundo, ¿usted quería agregar algo? Sí, solamente, Presidenta, quería complementar lo que se había señalado respecto a la fijación del número de patentes, y que efectivamente eso se encuentra en una ley y por lo tanto eso le otorga atribución a que a través de la intendencia se pueda fijar el número de patentes limitadas que se establecen en esta ley 19.925 en el artículo 3º, que es el que nosotros estamos pretendiendo modificar, Presidenta. Gracias, don Raimundo. Carolina, ¿tú estabas pidiendo la palabra igual o no? ¿Que tienes la manito ahí levantada? Carolina, que ve que no. Ay, que aparece una manito ahí. No, ya. No, Presidenta. Ya, Carolina. Don Sebastián, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, también para cerrar, un tema como una pequeña, como más reflexión, más que una indicación o una propuesta muy específica, es como que esto, el único como motivo que se me ocurre que pudiera tener alguna especie de teórico perjuicio para alguien, ¿no es cierto?, pudiera ser como el efecto sonoro, el ruido que pudiera, ¿no es cierto?, emitir un concierto en un cierto barrio. Todo eso es muy regulable, es muy solucionable. Cada vez las tecnologías permiten también trabajar mucho eso, evitar los decibeles, aislar los lugares, y hay otro tipo también de tecnologías sonoras, hasta de parlantes que apuntan el sonido de ciertas maneras, aislantes, etc. Entonces, por ese lado yo diría que un temor que se entiende, pero que en el fondo no está tan justificado y cada vez menos, ¿ya?
Y lo otro que es más profundo, que todo esto lo solemos ver, que está bien, pero no me parece suficiente como una forma también de apoyar la reactivación de la música, que me parece súper bien como un objetivo, pero esto también es un derecho fundamental de los trabajadores de la música, de los músicos, de la libre expresión, de poder en el fondo ejercer su oficio, digamos, sin limitaciones territoriales de lugares, sin discriminaciones. Entonces, si se cumplen las normativas locales, municipales, se cumple con el respeto un poco al entorno que exista en cada lugar, yo no veo ningún argumento que impida que un artista, un músico o cualquier espectáculo que tenga música en vivo pueda ejercer su libre derecho de poder trabajar, además. Eso. Gracias, don Sebastián. Vamos a hacer todo nuestro mejor labor para que este proyecto sea mejorado, ¿no es cierto?, salga un buen proyecto. Le vamos a proceder, señor secretario, a solicitar la votación en general. Presidenta. Diputado Morales. Yo sugiero que por lo menos la comisión escuche a la Asociación de Chilena de Municipalidades antes de votar. Porque, vuelvo a señalar, son incumbentes, le estamos quitando una atribución a los municipios en este momento. Yo no tengo ningún problema en que aplacemos, diputado Morales, la votación en general para poder escuchar a la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero para eso tengo que contar, ¿no es cierto?, con la unanimidad de todos los parlamentarios, porque por tabla estaba fijada la votación en general hoy día. Si ustedes me dan, ¿no es cierto?, la unanimidad, lo aplazamos, y si tenemos el compromiso, ¿no es cierto?, de don Juan Carlos de renovar la urgencia, porque, señor secretario. Un error que efectivamente se la renovaron, de manera que estaban a cuenta hoy día, no alcancé a darme cuenta, pero... Ya, está renovada la urgencia, me informa el secretario. Entonces, no sé, no depende de mí. Si me dan la unanimidad, podemos no hacer la votación en general hoy día. Diputada Hernando. Lo único que pediría yo es que la Asociación de Municipalidades pudiera venir lo antes posible, y que la escucháramos a una reunión extraordinaria, lo que sea, pero que lo hagamos lo antes posible para poder votar. Y invitarlo, y si no vienen, chao. Recabo el acuerdo entonces de que vamos a invitar a la Asociación Chilena de Municipalidad y después inmediatamente procedemos a hacer la votación en general. ¿Les parece? Acordado entonces. Bueno, quisiéramos agradecer a cada uno de los invitados. Seguramente la próxima sesión vamos a tener a la Asociación de Municipalidad y vamos a proceder a votar en general. Muchas gracias, señor subsecretario. Gracias, ¿no es cierto?, don Raimundo. Gracias, Catalina. Gracias, Sebastián, por acudir a esta invitación. Y está el compromiso de esta comisión de hacer el mejor proyecto posible para ayudar a nuestra música chilena y a nuestros músicos particularmente para que desarrollen su actividad. Muchas gracias. Vamos a pasar, colegas, al segundo punto de la tabla. Quiero contarles que hay un proyecto muy interesante de Karin Claudia Luc. Le vamos a dar la palabra a la diputada Luc para que presente su proyecto. Gracias, presidenta. Es un proyecto, la verdad, que viene a subsanar un problema que tenemos todos los partidos que tienen respecto a las platas que pueden gastar en capacitación para mujeres. En la ley sale que era el 10% de lo que se le pasa al financiamiento público va a financiamiento de las mujeres, y el CERVEL en algún minuto en el oficio 82 hizo una interpretación en lo que no se podía gastar, y ahí puso que no se podía gastar en seminarios, estudios, actividades de difusión, entre otros destinados a la preparación de mujeres para ser candidatas a cargos de elección popular. Yo pedí un estudio de la ley de la biblioteca que precisamente me viera si es que en algún minuto existió el espíritu del legislador para que existiera esta omisión, y en ninguna parte está. Se lo puedo hacer llegar a todos pues, para que lo vean, y por eso que presentamos el proyecto, ya que la finalidad de ese 10% es precisamente para que fomentar la participación en la mujer en la política. ¿Cómo se fomenta? A través que sean candidatas.
Y ahí nos pone un cortapiso a todos los partidos, precisamente para capacitarla, obviamente no en periodo legal de campaña ni mucho menos. Desde que están inscritas, obviamente no se puede gastar. Pero anteriormente sería muy útil para todos los partidos poder también capacitar a las mujeres. Y las mujeres al final, muchas no son candidatas porque no se sienten capaces y no se sienten con las herramientas necesarias para ser candidatas. Y esto viene a subsanar eso, para que tengan las herramientas, para que den el salto al final. Porque la mayoría de las organizaciones sociales, todos lo sabemos, son mujeres, pero nunca dan el salto, ni siquiera para ser concejales. Y cuesta mucho que quieran dar ese salto de participación en elecciones populares. Y esto al final es ayudar un poco a entregarle herramientas a todas las mujeres antes de ser, porque hoy día podríamos estar nosotros capacitando a mujeres para ser candidatas en las municipales en 3 años más. Pero desde hoy día ellas sepan que cuentan con un apoyo de parte de todos los partidos para que ellas puedan ser candidatas. Eso, presidente. Gracias, diputada Luc. Les propongo entonces, colegas, que el proyecto de la diputada podamos tratarlo una vez que terminemos, ¿no es cierto?, de tratar el proyecto que tiene urgencia del Ejecutivo. Y les pido, ¿no es cierto?, que durante estos días y la próxima semana nos pudieran hacer llegar algunas sugerencias de invitados e invitadas para poder iniciar la tramitación también de ese proyecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Ya, entonces, estimados colegas, creo que estamos claros. Por haberse cumplido entonces con el objeto de la presente sesión, esta se levanta.